Estamos muy agradecidos con la Universidad de las Américas Puebla en esta su sede extraordinaria de la Jenkins Graduate School, que es su área de posgrados, para poder celebrar este panel dentro del marco de Expo Seguridad México y obviamente tratar de vincular, que es nuestra intención, el conocimiento, los problemas de la realidad nacional con las soluciones, los métodos, las experiencias y los casos prácticos de todos los días. El maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara es profesor investigador y coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla. Es coautor del Índice Global de Impunidad y del Índice de Impunidad de México, estudios ambos pioneros a nivel mundial y que han puesto el acento público en otra dimensión de los problemas nacionales. Es miembro del colectivo del análisis de la seguridad con democracia, CACEDE, es profesor de Seguridad Nacional, Terrorismo y Manejo de Crisis en instituciones civiles y militares. Ha impartido conferencias en el Woodrow Wilson Center en Washington, D.C., en la Universidad Militar de Nueva Granada en Colombia, en la Universidad de Chile y el Colegio de Armas de Francia. Ha realizado estancias de investigación sobre temas de seguridad en Estados Unidos, en la Universidad de Delaware, en Francia, en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, en Alemania con la Fundación Konrad Adenauer y en Bélgica con la Fundación Friedrich Ebert. Es un recurrente analista de CNN en español, The Economist, El País, NTN 24, Radio Francia Internacional, The Huffington Post, Foro TV, Animal Político, El Universal, entre otros. Gerardo, muchísimas gracias, no solamente por tu presencia, sino por la hospitalidad de darnos a Expo Seguridad México y Expo Seguridad Industrial cabida en estas instalaciones. Muchas gracias. En este informe estamos prácticamente abarcando ya los primeros 7 meses del proceso electoral. Entonces vamos a empezar a revisar la información. Es muy importante comentarles como antecedente, todo esto lo planteamos en el primer informe. Se trata de la elección más grande en la historia del país. Por lo menos 1000 cargos adicionales a presidencias municipales van a estar en juego en relación a la elección federal de 2012, sin considerar además las candidaturas a regidurías, sindicaturas, incluso algunos cargos a concejales. Es decir, es una elección con más de 3.400 puestos en juego. Y esto, desde nuestra perspectiva, está representando un serio desafío para el Estado mexicano en lo que se refiere a brindar la seguridad de los aspirantes y de actores políticos que están de alguna manera también involucrados en estos procesos, por ejemplo, de designación de candidaturas. Habida cuenta de que es muy difícil brindar seguridad, y así lo han manifestado las propias autoridades federales, las autoridades estatales, a cada uno de los candidatos. Es muy importante también señalar, y lo vamos a ver a continuación, que al menos en 11 entidades del país, desde hace algunos años, se llevan a cabo todas estas reformas electorales a nivel local, que precisamente pues ocasionaron esta concurrencia de un número muy significativo de puestos de elección. Y esto es importante porque el crimen organizado y grupos políticos locales de alguna manera tienen una lectura de lo que está ocurriendo y han aprovechado en concreto y en específico el periodo de precampañas para llevar a cabo todo este tipo de agresiones y atentados. Es muy importante también señalar que a pesar de que concurrieron muchas de estas elecciones, la finalidad de muchas de estas reformas a nivel local era poderlas de alguna manera hacer concurrencia con la elección federal, con la finalidad de reducir gastos, etc. Por ejemplo, no tienen sus calendarios electorales homologados. Todavía tenemos estados en el país que no han iniciado sus campañas políticas. Por uno de los 3 estados con más casos de violencia están por iniciar a finales de abril, caso de Puebla, caso del Estado de México iniciarán hasta mayo. Entonces todo esto genera un proceso de incertidumbre muy importante que está generando toda esta problemática que vamos a ver a continuación. En este tercer informe tenemos ya un registro global de 203 agresiones, de las cuales 173 son agresiones directas en contra de actores políticos y 30 en contra de familiares de políticos. Es la primera vez en
en estas mediciones que se hacen en el país sobre violencia política, que nosotros en el TELEC estamos también analizando el número de ataques que se están digamos, llevando contra familiares de primer grado y de segundo grado, principalmente de actores políticos. Esto en comparación con el último corte que habíamos hecho el pasado 8 de marzo, en el último corte habíamos tenido un total de 141 agresiones. Es decir, en tan solo un mes, más de 60 agresiones adicionales. Tuvimos 11 asesinatos más, de estas 173 agresiones directas, 78 terminaron con la vida de 78 personajes de la vida política. Y esto es importante porque también aumentó muchísimo el número de amenazas y actos de intimidación en contra de candidatos, amenazas de muerte en la mayor parte de los casos, en las cuales a los candidatos se les obligaba a desistir de sus aspiraciones a cambio de no atentar contra su vida o la de sus familiares en muchos municipios. ¿En dónde se están generando estas agresiones? Como lo podemos ver en la primera lámina, tenemos estos ataques en 29 de las entidades federativas y en más de 160 municipios, casi en 7% de los municipios del país están ocurriendo estos atentados. Esto solo en lo que comprende el periodo electoral del 8 de septiembre al 8 de abril, que es la fecha de corte. Aquí no se ve completa la lámina, no sé qué ocurrió. Una falla, ¿verdad?, del PDF. Pues quieres darle la siguiente. Vamos a ver si... Bueno, aquí no se va a poder ver. En esta lámina, lo explico rápidamente, se observa precisamente la distribución del número de asesinatos en cada uno de los periodos del proceso electoral. En donde más se están concentrando estos ataques fue tanto en el periodo de precampañas como en el periodo de intercampañas. 66% de los asesinatos han ocurrido en estos dos periodos. Y esto es importante porque sí se requiere reforzar, sin lugar a dudas, todos los aspectos de seguridad personal en la propia ley. En el EGIPE únicamente lo que se establece es que el INE, en el caso de candidatos del orden federal, puede solicitar a las autoridades de seguridad personal siempre y cuando estos lo soliciten y sean candidatos ya registrados de acuerdo a los propios procedimientos de sus partidos políticos. El problema es que el crimen organizado tiene una lectura muy interesante de este tema, porque el crimen organizado atacó de manera particular a precandidatos, es decir, que todavía no tenían un registro como candidatos, y es ahí en donde se dio el mayor número de atentados. Al menos 20 asesinatos se dirigieron en contra de precandidatos o aspirantes a puestos de elección de manera primordial en el ámbito municipal. Este es el mapa de riesgos que expone precisamente en el nivel rojo todos los asesinatos que han ocurrido en los municipios del país, tanto contra políticos y familiares. En el nivel naranja, todas las agresiones violentas, amenazas, heridos por arma de fuego, agresiones armadas, son todas las agresiones con mayores niveles de violencia. Y en nivel amarillo, sobre todo agresiones que se llevaron a cabo principalmente en mítines, en eventos de campaña en donde no hubo un uso de armas de fuego. Un acercamiento, la zona centro es la más afectada. Y nosotros, para no alargarnos, pero es un tema muy amplio, lo que sí estamos observando son tres regiones de alto riesgo. El estado de Guerrero, en donde por supuesto todos los fenómenos ligados a lo que es el cultivo y trasiego de amapola están impactando muchísimo en lo que es este interés del crimen organizado por tener un control político de estas autoridades del orden municipal. Y en la zona centro del país, estados como Puebla, principalmente Veracruz y el estado de Hidalgo, vemos dos fenómenos muy importantes: el robo de combustibles y el robo de mercancías, transporte de mercancías, trenes o transporte de carga. Estos dos fenómenos también están impactando, teniendo de alguna manera que ver en esta violencia que está ejerciendo contra los alcaldes, porque como observamos en la lámina anterior, no solamente han asesinado a precandidatos que aspiran a un puesto del orden municipal, sino a exalcaldes o alcaldes en funciones. Tan solo en este periodo se ejecutaron a 7 alcaldes en funciones y un alcalde electo.
Hay que tomar en cuenta que los alcaldes son finalmente los jefes políticos de sus propias localidades y de sus partidos políticos en estas. Entonces el crimen organizado se ha enfocado muchísimo en este orden municipal y a futuro vemos riesgos también muy importantes, no solo en estas actividades. Al crimen organizado no solo le interesa controlar a las policías o a las direcciones de obra en los municipios. Lo que estamos observando también, y lo vamos a plantear en nuestros próximos reportes, es que hay un interés también por impactar ya en lo que son direcciones vinculadas, por ejemplo, con servicios de agua. Ha habido atentados contra personal de Comisión Federal de Electricidad, que no son autoridades propiamente electas, pero en donde el crimen organizado también está de alguna manera manifestando su intención de controlar estas actividades. Como bien se mencionó, me toca ser editor de un proyecto muy interesante que se llama Vianalytics, justamente. Es un tanque de pensamientos o un think tank, y básicamente lo que hacemos ahí es, tenemos un equipo de cerca de 20 científicos de datos, gente muy especializada en el manejo de datos, y empezamos como una división de IBM Industrias Militares a analizar los datos más importantes que se generan en nuestro país, a procesarlos y a utilizar plataformas tecnológicas para poder procesar justamente esta información con mucha más velocidad. Hoy día tenemos proyectos muy importantes a nivel mundial, por ejemplo con Luciad, donde estamos trabajando en una plataforma geoespacial para tratar de tener un indicador de gobernabilidad. Y en ese sentido, pues estamos participando en temas que son de gran importancia para nuestro país, pero sobre todo para el mundo y para el entorno también. Dentro de lo que hacemos, tenemos un suplemento que publicamos todos los meses en Excelsior, se publican más de 130,000 ejemplares, y este suplemento lo que hace es de una forma infográfica, de una forma muy clara, justamente entrarle a un análisis de los temas también de entorno más importantes. Hemos ya hecho publicaciones del Big Data de la violencia, por ejemplo, le entramos al tema de las Fuerzas Armadas, le entramos al tema de las elecciones también, y próximamente estaremos lanzando algunos suplementos, pero uno muy interesante que tiene que ver ciertamente con las elecciones, y una de las variables importantes es justamente la seguridad en las elecciones. Les voy a dar una probadita, pues, de lo que será este suplemento que se lanzará previo a la veda electoral, en donde lo que estamos haciendo en Vianalytics es un ejercicio muy interesante. Haremos una prospectiva de todos los candidatos que aspiran a ser presidentes de la República. Lo que haremos es una prospectiva basada en datos duros, tomando plataformas electorales, tomando datos de cómo han gobernado o qué han hecho históricamente, y hacer un modelo algorítmico o un modelo que nos permite determinar qué es lo que se puede esperar de cada uno de ellos del 2018 al 2024, ¿no? Sin ninguna opinión de por medio. No pretende ser un ejercicio que haga una opinión acerca de cada uno de ellos. Simple y sencillamente va a tomar los datos y va a decir, bueno, en base a lo que cada candidato está proponiendo, esto es lo que podemos esperar que va a suceder en nuestro país si es que hacen lo que dicen que van a hacer. Y eso creo que va a ser un ejercicio muy interesante. Por cierto, ayer con la decisión del tribunal, pues se agregó más trabajo para nuestro equipo, ¿no? Porque ahora alguien más se agrega a la boleta electoral, entonces tendremos ahora la perspectiva también de otro participante más. En ese sentido, lo que preparamos para todos ustedes en este panel fue entrarle al contexto más importante de qué ven los candidatos y qué están proponiendo los candidatos en el tema específico de la seguridad. Esto, por supuesto, lo encontrarán en este ejercicio, en esta perspectiva que prepararemos para el mes de junio, pero les vamos a dar algunos datos que pueden ser muy interesantes. El presente documento que les voy a presentar se divide en tres partes. La primera tiene que ver con el contexto del país en términos de seguridad y de procuración de justicia. El segundo tiene que ver con el análisis estadístico y el discurso de las principales propuestas de los candidatos hoy a la presidencia de la República, y por supuesto al final le entraremos al tema de encontrar las similitudes y las diferencias de cada candidato y la perspectiva de seguridad de cada uno de los candidatos. Entonces va a ser un documento, una presentación bastante interesante. Les ruego me disculpen, no nos dio tiempo de ayer en la noche a hoy de traer al Bronco, como bien lo decía, pero ofrezco también en el próximo documento hacerles llegar algo de información de este candidato que se integra en la boleta electoral. Con respecto a la confianza de las corporaciones de seguridad, el 42% de las personas
desconfía de las policías estatales y el porcentaje incrementa, por supuesto, con las policías municipales, con un 48%. El porcentaje de la población que cree que la seguridad pública mejorará próximamente solo es del 17%, en comparación con el 73.5% que cree que empeorará. Nuevamente, las fuentes para estos datos es el ENVIPE de 2017 y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de 2017. Vamos a entrar al tema de los candidatos. ¿Cómo los candidatos han manejado el tema de la seguridad durante estas elecciones? Lo que hizo Vianalytics fue revisar la plataforma de los 4 candidatos hasta ayer a la presidencia de la República. Y a partir de ahí hicimos un análisis estadístico, identificamos los temas y las prioridades de cada uno de los candidatos en los temas de seguridad y de procuración de justicia, y los resultados los agrupamos en 4 categorías: marco jurídico, derechos humanos y sociedad civil, seguridad y prevención, y procuración de justicia y combate a la corrupción. Y lo que hicimos fue la distribución porcentual de estas propuestas y elaboramos un cuadro para poder identificar de una manera esquemática los porcentajes de cada uno de los rubros que integran la propuesta de seguridad de cada uno de los candidatos. Dicho lo anterior, podemos identificar que en marco jurídico, ustedes recuerdan que englobamos en marco jurídico derechos humanos, sociedad civil, seguridad y prevención y procuración de justicia y combate a la corrupción, en un 30%, quien más le ha entrado al tema de marco jurídico ha sido Ricardo Anaya. Le sigue Margarita Zavala con un 27%, Andrés Manuel López Obrador con un 26% y José Antonio Meade con un 14%. Es decir, quien encabeza en la plataforma electoral la propuesta de un marco jurídico es Ricardo Anaya, muy parecido el porcentaje a Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador, y donde hay una tendencia distinta en el marco jurídico, o no tan significativa, es en el caso del candidato José Antonio Meade. En el tema de los derechos humanos y sociedad civil, los porcentajes son distintos. Tenemos una participación más activa en el caso de Ricardo Anaya, seguido también por Margarita Zavala, después Andrés Manuel López Obrador, y en el caso de José Antonio Meade también una diferencia significativa hasta abajo de las propuestas que la plataforma electoral ha presentado. Sin embargo, en seguridad y prevención, que es el 4 rubro, cambia la plataforma. Quien más ha presentado propuestas en seguridad y prevención ha sido el candidato del PRI, José Antonio Meade, con un 57%, Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala con un 41% y Ricardo Anaya con un 39%. Y finalmente, en el caso de procuración de justicia y combate a la corrupción, tenemos a los que más han presentado propuestas, que son José Antonio Meade y López Obrador, igualados con un 30%, Margarita Zavala con un 27% y Ricardo Anaya con un 18%. Y después hay unos cuadros en donde vamos a publicar en nuestra página de internet para que ustedes los puedan ver, donde viene exactamente la distribución de cada una de las propuestas de los candidatos. Y finalmente lo que vamos a dejarles como un ejercicio es cuáles son las similitudes y diferencias de los candidatos en los principales temas de seguridad, y con esto concluyo esta presentación. Similitudes, ¿en qué coinciden todos los candidatos? Reducción de los indicadores de violencia y un reforzamiento en la confianza de las distintas corporaciones de seguridad. Coinciden en fortalecer a las instituciones de seguridad, además de un mejor entrenamiento y mejoras en las condiciones laborales. Todos coinciden también que los candidatos deben de establecer importancia en la prevención del delito y la implementación de programas para prevenir y reducir la violencia, además de que es importante señalar, en todos los casos han hablado de desigualdad. ¿En qué diferencias o qué diferencias hay en los candidatos? Por ejemplo, Anaya considera que el mando mixto para las policías es la mejor alternativa, mientras que Andrés Manuel López Obrador que las fuerzas policiales deben organizarse bajo un mando único. López Obrador pone un énfasis en el combate a la corrupción, mientras que José Antonio Meade lo hace en mejorar las condiciones de las fuerzas de seguridad. Finalmente, Margarita Zavala se preocupa más por la profesionalización de los policías y Ricardo Anaya se enfoca en el uso de nuevas tecnologías para combatir el delito, ¿no? Sin duda, el tema de la seguridad pública es el tema central de esta campaña, de estas campañas, porque como lo comentaba aquí Rubén y Arturo, estamos hablando de 3.400 campañas. Sin embargo, ¿por qué es el tema central de esta campaña? Porque es el tema central en la preocupación de la población, dependiendo de las diferentes regiones, con los diferentes
indicadores que Rubén nos presentaba, vamos encontrando que casi por municipio, por sección, la seguridad pública tiene una mayor o menor trascendencia, pero está presente en todas las regiones. Pero no es así para los partidos, no es así para los candidatos y no es así para el propio gobierno. Es decir, siendo la preocupación central de la sociedad, no está presente en las agendas. Y no está presente porque, cuando Arturo nos comentaba hace un momento, en 4 grandes categorías los temas que aborda, que se han abordado en las campañas, también la realidad es que no alcanzamos a conocer un planteamiento holístico, un planteamiento integrado acerca de cómo los partidos, los candidatos van a enfrentar la compleja realidad y necesidad en materia de seguridad pública. Si las campañas electorales son esencialmente, por definición, procesos de persuasión, entonces, sí, y la sociedad tiene en este tema su tema principal de interés, los partidos políticos debieran estar preocupados en esa misma dimensión por el tema de la seguridad y deberían de tener trabajos sistemáticos que recogieran las aportaciones, estas y muchas más que se hacen de la sociedad para construir las opciones que deben de proponer a la sociedad. Sin embargo, no es así. O sea, los partidos políticos no tienen ninguno un trabajo sistemático orientado al entendimiento del problema de la seguridad. Si no lo tienen orientado al entendimiento, mucho menos a la propuesta razonable o racional de opciones para llevar adelante. Y mi apreciación es que si alguno de ellos la tuviera, ese sería el mensaje suficiente para lograr el apoyo de la sociedad. Sin embargo, como no lo tienen, los encontramos discutiendo de nimiedades en los medios de comunicación sin abordar los temas esenciales. Los candidatos no tienen tiempo para abordar el tema. Ese es un trabajo de los partidos. Y tampoco tienen el expertise para poder hacerlo. Es decir, no tienen el tiempo porque las campañas son de 3 meses las federales, de 2 meses las locales, de 1 mes en algunos de los estados, entonces no hay manera de abordar. Además, sí es muy peligroso para los candidatos meterse en este tema, sobre todo en zonas de alto riesgo. Entonces es un tema que los partidos deben de concentrar y deben de proponer. PRI, por su lado, tiene la experiencia de estar gobernando. Debería tener la mejor propuesta. PAN tiene la experiencia de haber gobernado. Debería de tener una buena propuesta, por lo menos. PRD ha gobernado, debería de tener una buena propuesta, pero todos sabemos que no hay propuesta. Hay acciones, hay flachazos, pero evidentemente cualquiera de nosotros se da cuenta que eso no va a resolver nada. Entonces, esas acciones aisladas, parciales, no van a entrar a la esencia del problema y tampoco van a convocarnos a que por esta vía nosotros tengamos una apreciación de cómo hay que hacer las cosas. Sin duda, en este campo se requiere una enorme innovación. Sin duda, en este campo se requiere el uso de las tecnologías. Se requiere en este campo la participación de la sociedad. Sin duda, en este campo se requiere la convocatoria porque es un problema de tal magnitud y complejidad que no se puede resolver sin la participación de la sociedad. Independientemente de las reformas al marco jurídico, independientemente de los temas que tienen que ver con derechos humanos, independientemente de los temas que tienen que ver con prevención, sí, hay un asunto que es central en este tema, que es la información. Es increíble, es verdaderamente increíble. Después de 50,000 millones que le metemos al año en seguridad pública, que ni siquiera tengamos registrados los incidentes delictivos. Ni siquiera eso. Y ninguno de los partidos.
Y ninguna de las ofertas lo plantea. ¿Y por qué lo digo? Porque las corporaciones de seguridad pública a nivel municipal no tienen instrumentos para registrarlas. En la era de la tecnología, en la era del conocimiento, en la era de la interactividad digital, no tenemos el registro mínimo. Y los datos a los que se refiere Arturo son estadísticas inducidas de investigaciones muestrales, porque el dato preciso no lo tenemos. Y si no tenemos esa información, entonces no sabemos exactamente dónde se dan los incidentes. No tenemos entonces ningún nivel de inteligencia delictiva ningún nivel de inteligencia delictiva a nivel municipal. Y por lo tanto, entonces, si no tenemos eso, ¿cómo es que vamos a reaccionar inteligentemente ante los acontecimientos? ¿Cómo lo hacemos? Mandando a patrullar al ejército, mandando a patrullar a la marina, ¿sí? Mandando a patrullar a la Policía Federal y esperando que encuentren algo en el camino que los ayude a inducir o deducir, ¿sí?, cuáles son las decisiones que hay que tomar de manera operativa. Pero es de ese tamaño el problema, ¿sí? Y es de atrás hacia adelante. Eso no lo estamos haciendo, los partidos no lo tienen detectado, los candidatos no lo tienen identificado, no hay metodología, no hay conceptos, y este es el tema central de las campañas. Más bien, este es el tema central de la sociedad, aunque no lo sea de los políticos, aunque no lo sea de los partidos, aunque no lo sea de los candidatos, sí lo es de la sociedad. Y nos da una idea de qué tan lejos están los políticos, qué tan lejos están los candidatos, qué tan lejos están los partidos de las verdaderas necesidades y soluciones que tiene la ciudadanía en estos momentos. Regularmente cada 3 y cada 6 años la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, las Fiscalías Especializadas en la materia en el país, las Secretarías de Seguridad Pública y otras instancias de gobierno participan en una gran movilización que tiene el propósito de coadyuvar a la legalidad de la elección y desde luego también a las tareas de seguridad pública, aunque la tarea esencial de la Fiscalía desde luego es la procuración de justicia penal electoral. Bueno, ya se ha dicho que esta es una de las elecciones más complejas y difíciles que ha enfrentado nuestro país. Es así porque pues son más de 18,000 personas las que vamos a elegir en los próximos, el 1 de julio, así que eso hay que multiplicarlo por el número de partidos y nos da una idea de los miles y decenas de miles de actores que estarán participando para buscar un cargo de elección popular. Bueno, entonces la cuestión es que la Fiscalía desarrolla esta lógica de trabajo, pero también no solo llega el día de la elección, sino que vamos a desplegar en los próximos 2 meses 17 predespliegues ministeriales en el país. Esto significa que vamos a estar en las entidades donde tenemos elecciones para gobernador y jefe de gobierno y aquellas en las que, de acuerdo a una serie de indicadores, detectamos que se requiere la presencia de la Procuraduría y de las policías. ¿Cómo se hace? Bueno, pues recientemente tuvimos ya 2 predespliegues, uno en Puebla, otro aquí en la Ciudad de México, Estado de México, perdón, donde básicamente hay una mesa de trabajo. Todas las entidades del país tienen una mesa de trabajo electoral en materia de seguridad y también de gobernabilidad, donde está presente las instancias federales, municipales, la zona y la región militar, y donde se realiza el análisis del proceso de la elección y de cómo ha de trabajarse. Dentro de eso se elabora un mapa de riesgos con el concurso de la Federación, del Estado, de los municipios. Participa la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía o la Procuraduría Local y sus contrapartes federales y, como ya les menciono, la zona o la región militar.
Una vez que se tiene este contacto, se avanza en la idea de poder establecer un mapa, un seguimiento. ¿Me pueden pasar el control, por favor? Gracias. Gracias. Lo que se hace es tener un mapa de qué se va a hacer, se trabaja con las autoridades locales y finalmente se desarrolla el despliegue ministerial. Esto es una idea de movilizar elementos de seguridad y justicia para el día de la elección. Estamos hablando de que funcionarios públicos de los 3 órdenes de gobierno, de la Federación, de las diferentes instancias de procuración de justicia y de seguridad pública se movilizarán en día de la elección en todo el territorio nacional para brindar condiciones de seguridad a la elección. Ahora, como ustedes se darán cuenta ahí, tenemos funciones muy claras de lo que deben desarrollar las fiscalías, las fiscalías en los estados, la coordinación interinstitucional, lo que debe hacer FEPADE y desde luego los gobiernos de los estados. Esto nos permite tener un mapa muy claro de operación. Por eso estos 16 predespliegues pues van a poder, como ustedes ven ahí las cifras, cuántas personas estarán movilizando solo de la Procuraduría General de la República, lo que habría que sumar secretarías de seguridad pública, procuradurías locales y las diferentes agencias en la materia. Evidentemente este es un despliegue en materia de procuración de justicia, que tiene un acompañamiento en materia de seguridad pública para poder desplegar las funciones ministeriales. No es el despliegue de seguridad pública, es una parte de que tiene que ver con el blindaje en materia de procuración de la elección. Bueno, entonces hemos estado trabajando así, con reuniones de trabajo en las entidades del país, integrando a los actores locales, estableciendo un mapa de riesgos. Hay evidentemente una capacidad de diferentes instancias del Estado mexicano de poder generar información y hacer explotación de inteligencia. Y bueno, tenemos acuerdos ya al seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, para la operación concreta del despliegue ministerial el día de la jornada electoral. Si nosotros hacemos una convergencia de todos los indicadores presentes en materia de seguridad pública en el país, de seguridad interior, de seguridad nacional y de seguridad humana, y los decantamos sobre un solo vértice como podría ser la jornada electoral, pues el resultado es como una profecía que se cumple a sí misma. Lo que tendría que ser es una disección de cuáles son las tendencias, las conductas, y en un momento dado poder parametrizar qué tipo de acciones podrían afectar directamente la elección, y en ese marco poder tener un análisis de inteligencia que nos pudiera determinar qué regiones, municipios, zonas particulares podrían tener alguna relación directa entre las diferentes dimensiones de la seguridad con respecto a la elección concreta. De otra manera, pues estaríamos virtiendo toda la problemática nacional sobre un solo punto, lo cual metodológicamente pues es difícil de decantarlo así. Entonces creo que aquí hay un gran desafío que podríamos trabajar, de ver en qué punto las tendencias o algunas de los factores de la seguridad pública podrían incidir de manera directa o colateral sobre el propio proceso electoral, y eso es precisamente en lo que hemos venido trabajando para poder establecer este despliegue. Finalmente, refiriéndome al punto específico de la procuración de justicia y el acompañamiento de la seguridad en la elección, pues podríamos afirmar que el 1 de julio estará presente la Fiscalía en todo el país, con el apoyo de la Procuraduría General de la República, que habrá un despliegue ministerial nacional en todos los estados del país, que habrá células de acompañamiento e itinerantes que se movilizarán por diferentes puntos, que tenemos identificado aquellos espacios en que requiere una mayor presencia de la autoridad en materia ministerial, y que pues desde luego la elección también la construimos todos. Esto es un tema
también de la legitimidad, de la credibilidad y de la confianza. Y en términos de la seguridad, de la percepción de seguridad de la elección, lo que tiene que ver con las condiciones en las que se da, pues también es necesario considerar que hay decenas de miles de personas que harán que la elección sea posible. La elección es de los ciudadanos, son los ciudadanos quienes están en las mesas, quienes cuentan los votos. Más o menos son 6 funcionarios electorales o 9 partidos multiplicados por 2 que pueden tener en cada casilla, son 18 más 6. Estamos hablando de 24 personas por casilla que estarán ahí viendo el proceso electoral, frente a quienes se contarán los votos, y cada representante de los partidos recibirá una copia del conteo de cada casilla del país. Esto aporta una seguridad importante para el conocimiento ciudadano de cómo se desarrollará la elección en nuestro país. Por lo que se refiere a la Fiscalía, eso sería todo. La presentación queda a su entera disposición. Muchísimas gracias. Quisiera proponer a la mesa una reflexión muy breve de cada uno de ustedes del escenario de que ya 2017 fue el año más violento en los últimos 17 años en el país. 2018, las tendencias estadísticas marcarán sin lugar a dudas que 2018 también será uno de los años más violentos en las últimas 2 décadas. ¿Qué nos pueden decir también en contraste con lo que presentó Rubén Salazar de Etelec, que ya también es el proceso electoral más violento en la historia reciente del país? Entonces, la suma de un país con altos niveles de violencia y altos niveles de violencia política, podemos decir que prácticamente en años electorales es más peligroso ser político, no solamente candidato, político, expolíticos, candidatos, familiares también de los políticos. ¿Quiénes son los responsables directos y qué tendrán que hacer los actores políticos, privados, social, civil, para tratar este tema de la violencia política, que es el tema que nos ocupa? Seguridad y elecciones. Academia, sector privado y sector público están llamados a ser quienes analicen y den propuestas de políticas públicas en materia de seguridad. Así es que esta es su casa: empresarios, consultores, académicos y funcionarios del gobierno, y por supuesto nuestros colegas de los medios de comunicación. Nuestro maestro, director general de gestión y control, Sergio Linares, el doctor Mario Arroyo, tienen unos reconocimientos a nombre de la UTLAP Jenkins Graduate School y del Instituto Iberoamericano de Liderazgo y Seguridad. Le cedo la palabra a mi estimado Sergio. Es parte de los eventos que estamos haciendo para el inicio de nuestro diplomado en Liderazgo y Gerencia Integral de Seguridad. También es el inicio de un ciclo de conferencias y actividades que la Universidad de las Américas Puebla llevará a cabo durante las siguientes semanas en todo este proceso de las elecciones 2018. Por lo tanto, es para nosotros importante resaltar esta información, y en caso de que ustedes deseen recibir información sobre nuestro diplomado y sobre estas actividades, al final de nuestra recepción se encuentran las áreas de registro para que nos puedan compartir sus datos y hacerles llegar toda esta información. Muchísimas gracias a los invitados, a los asistentes, a los panelistas, y bienvenidos a UTLAP Jenkins Graduate School.